No sé si Buenas me tardes. escucha. Le escuchamos perfectamente. Diga. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, señores legisladores. Un saludo al pueblo ecuatoriano, a mi provincia del Carchi, que está muy pendiente del tratamiento de esta ley, que se espera desde hace muchísimos años. Yo creo que más de 2 años que se esperaba que se dé una reforma a la ley de movilidad humana. Y le digo la provincia del Carchi porque creo que es una de las provincias que más está afectada por la migración. La realidad nacional producto de la crisis sanitaria y el incontrolado proceso migratorio, especialmente de ciudadanos venezolanos, evidencia una necesidad tardía y a la vez urgente de tomar acciones que hasta por humanidad generen paz, tranquilidad y seguridad a nuestros habitantes, como también a quienes se desplazan sin destino fijo y por el contrario deambulan en ciudades y carreteras sin protección o en su defecto desplazando la mano de obra local. Esa es la realidad del Carchi y estoy seguro de toda la nación. Ese reflejo de la frontera norte envuelta en una economía deprimida y en un abandono total del Estado motivó hace más de 18 meses a presentar la reforma a la Ley de Movilidad Humana. Esto mucho antes de que se presenten irregularidades y los problemas que tiene hoy el país. Pese a ello, varios legisladores criticaron mi accionar y en el pleno de la Asamblea me llamaron xenofóbico cuando denunciaba lo que vivía día a día la provincia del Carchi y especialmente la ciudad de Tulcán. En los últimos años, ciudadanos venezolanos se han movilizado hacia Sudamérica. Sin duda, es el mayor movimiento migratorio de la región, en lo que va del siglo, con más de 5.5 millones de desplazados. Lo paradójico es que no huyen de un conflicto armado similar, sino de una hiperinflación que pulverizó salarios y devaluó la moneda a tal punto que no pudo dictar una nación, una crisis que obligó a buscar oportunidades de vida en países como Colombia, Ecuador y Perú especialmente. Una crisis política implementada por ese socialismo del siglo XXI perverso que ha fulminado a Latinoamérica y a muchos países. Ecuador es uno de los destinos predilectos de los venezolanos. Entre el 2016 y el 2019, más de 1.8 millones de venezolanos ingresaron a nuestro país. A pesar de que muchos fueron de tránsito, se estima que más de 600,000 migrantes radican ilegalmente en nuestro país. He aquí la importancia de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la cual hasta la fecha garantiza derechos y obligaciones a personas en movilidad, permitiendo el ingreso masivo de extranjeros a territorio ecuatoriano, aprovechándose de las facilidades que otorga su legislación, lo cual ha traído una serie de problemas internos como inseguridad y desplazamiento laboral en el país, entre otras circunstancias. Por otro lado, se estima que entre el 2018 y 2021 se invertirán más de 550 millones para los migrantes, según el Foro Mundial de Migración y Desarrollo de Recursos que tanta falta hacen a nuestro país y a nuestra gente. Creo que debe de prevalecer el verdadero sentido de humanidad, el mismo que sea producto de un análisis que considere, por un lado, la necesidad de los ecuatorianos y por otro, la situación de los migrantes en el país. Solo basta recorrer las principales calles de Tulcán para observar cómo pernotan en veredas, parques o pasillos con niños en brazos y a lo mejor sin abrigo y sin un bocado en sus estómagos. No es falta de solidaridad. La crisis sanitaria nos demuestra que muchos compatriotas viven del día a día y hoy no tienen que llevar el acompañamiento del Estado. Entonces, bajo ningún concepto se justifica una inversión para foráneos cuando no podemos atender a los ecuatorianos como la ley manda. Personalmente considero que sería mejor hacer un esfuerzo conjunto y habilitar un corredor humanitario que permita que estos ciudadanos, en este caso los venezolanos, cobijen su patria bajo el techo y el calor de su hogar. La solicitud de visas, drásticamente la inmigración de venezolanos para entonces
en el puente de Rumichaca era antes de esta pandemia de 3.000 a 5.000 personas diariamente que querían ingresar al país. Pese a ese foco infeccioso del coronavirus, delincuencia o violación de derechos, hago un llamado a más de 30 ONGs y entes de cooperación internacional que funcionan en el Carchi para que planifiquen de mejor manera su accionar, ya que la mayoría opera bajo el mismo modo, entrega de raciones alimenticias, con lo cual justifican sus informes y recursos, ya que Tulcán, de acuerdo al Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo, está entre las ciudades de la región más que ha recibido migrantes, como Cúcuta en Colombia y Tumbes en Perú. Señor presidente, ¿por qué hago esta introducción de los ciudadanos venezolanos? ¿Por qué hago esta introducción sobre estadísticas de la Organización Mundial del Migrante? Porque pese a tener ciertas leyes, tenemos una constitución proteccionista que la hicieron con esa finalidad. Y le digo que la hicieron con esa finalidad porque tenemos delincuencia organizada. No han respetado las leyes migratorias, no han respetado la ciudadanía universal en el buen comportamiento y en el buen sentido de la palabra, estableciendo y respetando como respetan los ecuatorianos en ese sentido. No quiero generalizar, conozco a muchos extranjeros que día a día sudan su frente por llevar el pan a sus hijos. Pero ¿qué es lo que está pasando en la provincia del Carchi? Deambulan permanentemente. Ayer decían en las redes sociales y en los medios de comunicación, en los pasos, en la trocha, en los pasos irregulares de frontera, más de 40 pasos irregulares en el Carchi, y que por hoy deambulan los ciudadanos venezolanos cobrando incluso para transitar en el Ecuador. Se estableció el parámetro de la visa humanitaria hace meses. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo el mundo ingresa por trochas y nadie nos presenta los documentos reales. Por eso es de que más de 1 año, 8 meses, presenté una reforma a la Ley Integral de Movilidad Humana. A la Ley de Movilidad Humana, gracias. Y era hora de que esta asamblea dé un parámetro para establecer eso. ¿Qué es lo que necesita el ciudadano común? El ciudadano común necesita vivir en un ambiente sano, necesita poder desarrollarse, tener una oportunidad de trabajo. Hoy por hoy no existe trabajo ni siquiera para los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos en todas las esquinas la mendicidad de estos ciudadanos venezolanos. ¿Qué es lo que pasa en migración en el puente de Rumichaca? El 7% de estos casi 600,000 habitantes venezolanos que están en el país han ingresado regularmente. La mayoría lo ha hecho irregularmente y por trochas, y que están en condiciones deplorables en el país. ¿Qué hacer como Estado ecuatoriano cuando la gente nos pide seguridad? ¿Qué hacer como Asamblea Nacional cuando la gente nos pide respeto también a los derechos humanos? Pero esos derechos humanos no pueden estar visualizados por una defensoría del pueblo que se diga que tiene derecho a transitar por cualquier parte del país, cuando no tiene ni siquiera lo mínimo para subsistir, cuando es un derecho humano de las personas ecuatorianas, en este caso, que necesitamos tener el pan y el trabajo y una seguridad, evitar la delincuencia, no estar viendo a personas que se drogan en las calles y en las esquinas, como lo hacen muchos de estos ciudadanos venezolanos especialmente. ¿Qué ha pasado con nuestro país? ¿Cuántas personas haitianas, cubanas han venido? A lo mejor respetables en muchos casos, pero también han llegado a causar zozobra en muchas partes del Estado ecuatoriano. ¿O acaso nos recordamos los asesinatos que se han dado en Ibarra, que se han dado en Ambato, en muchas partes del Ecuador? Por eso, ojo, cuidado, que ese sentido xenofóbico pueda causar en el Estado ecuatoriano y más bien reviente la sociedad. Lo grave es aquí, señor presidente, de que se hacen las leyes bajo orientaciones incluso políticas y ni siquiera respetando la Constitución. En mi proyecto, que lo presenté, yo establecía una reforma al artículo 49 de la Ley de Migración. ¿Qué es lo que habla el artículo 49? Dice derecho a la participación política.
Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, siempre que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley. A ser elegidos para cargos públicos. Pueden ser alcaldes, pueden ser prefectos de una provincia. En la provincia del Carchi hay cantones pequeños. El cantón San Pedro de Huaca, un alcalde llega con 1.500 votos. Tenemos en la provincia del Carchi más de 6.000 venezolanos. Pueden ser alcaldes del cantón Montúfar, alcaldes del cantón Huaca. Cuando la Constitución en el artículo 63 dice, las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto, siempre que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años. Por eso mi propuesta a la comisión y en mi proyecto de que se reforme el artículo 49 y se establezca de que las personas extranjeras que residen en el Ecuador tendrán el derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país 5 años conforme lo dispuesto en la Constitución de la República. Que no me vengan a decir de que estoy siendo xenofóbico, que estoy cortando derechos. Lo que pasa es la intencionalidad, que incluso cuando hicieron esta ley, es de tener a través de estos ciudadanos, a través de esta política cerrada, una fuerza electoral, porque saben que los ecuatorianos que vivimos y que estamos conscientes, ya nos respaldamos ese saqueo y ese hundimiento que hicieron al Estado ecuatoriano. ¿Cómo no insistir en la reforma al inciso 3 y 5 del artículo 56? Cuando el plazo para los turistas, habla la ley que es de 90 días y que se puede pedir en un año una prórroga de 90 días más. Pero esa prórroga debe de ser cuando se acrediten los medios de vida para los que vienen al Ecuador. ¿Qué es lo que ha sucedido, señor presidente y señores legisladores? Han ingresado por nuestras fronteras, supuestamente para turismo, supuestamente bajo la condición de turismo los 90 días, y ni siquiera se acercaron a renovar su permiso, ni siquiera se acercaron para extender los 180 días. Por eso tanta ilegalidad, por eso tanta persona que está a la deriva como ciudadanos extranjeros. Yo pienso de que el Estado ecuatoriano debe de articular una política migratoria coherente, no como se está planteando en muchos de los casos acá. Si bien es cierto, decía el legislador que me antecedió en la palabra, muchos ecuatorianos que están en el extranjero, a ellos sí debemos de proteger nosotros como conciudadanos ecuatorianos. No estamos quitándoles esos derechos ni tampoco desviando esa consideración. Lo que sí, asimismo, como en muchos países desarrollados, les piden el establecimiento de la visa, les piden un contrato de trabajo, les piden muchos requisitos. Acá en el Ecuador, hoy por hoy, bienvenidos sean, hagan lo que quieran, delincan, no se los puede sacar, no se los puede deportar, y que no me vengan a decir que aquí no había esta figura de la deportación. En la ley actual que estamos reformando existe la figura de deportación. En el COIP habla en el artículo 61 sobre la deportación en este sentido, señor presidente. Espero de que la comisión acoja los planteamientos de mi proyecto de ley. Es un clamor ciudadano en la provincia del Carchi. Y decirles a muchas personas que a lo mejor me pueden calificar como xenofóbico, como quisiera de que vivan aquí en mi ciudad y vean pasando una cuadra, limpieza de parabrisas, mendicidad en las calles, niños pidiendo caridad de ciudadanos venezolanos. Incluso como seres humanos debemos de dar una categoría a estas personas. Pedirles a las ONGs que ayuden en recursos económicos para abrir nuevamente ese cordón humanitario y devolverlos. Hoy por hoy, el dictador Maduro ni siquiera los quiere recibir a sus ciudadanos venezolanos. En Cúcuta hay más de 100,000 personas venezolanas queriendo ingresar a Venezuela y por culpa de este dictador que no los deja ni siquiera ingresar. Ahí la responsabilidad de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Migrante y de todos los seres humanos. Como ecuatorianos estamos prestos a balizar, pero también
y recibir a las personas que trabajan honradamente, pero no vamos a secundar y a pretexto de una constitución que se diga de que no se puede tocar y de que estén delinquiendo, de que estén vagando y de que estén fumando droga, traficando droga, y hoy por hoy ser un espacio de contagio en la provincia del Carchi. Muchas gracias, señor presidente.